طريقة الليثيوم فجرت بقلب الربيد. هيدا الجهاز هو كان مفصول عن ¿Estamos viviendo una película? La verdad es que el mundo cada vez está más loco. Esto es verdaderamente algo sacado de una película. A ver, les voy a poner el escenario. Una tarde normal, así como la veían algunas personas en el mercado, otras en la peluquería, otras en sus vehículos, así, una escena normal. Imagínense 3.000 explosiones. 3.000 explosiones. De un momento a otro empezaron a explotar distintas cosas, distintos aparatos empezaron a explotar. Las escenas dentro de los hospitales de un montón de gente llegando moribunda, en otros casos con algunas extremidades colgando, dependiendo de dónde se encontraban los dispositivos que habían explotado. Imagínense esa escena, imagínense los teléfonos de la policía, los teléfonos de los hospitales. Imagínense la cantidad de gente. Un escenario de guerra absolutamente. Parecía que estuvieran bajo ataque, pero no habían aviones, no habían misiles. Habían pequeñas explosiones. 2 días seguidos. Eso fue el martes, donde La Paz, en la que se encontraban distintos suburbios de Beirut, distintas ciudades del Líbano, que colinda con Israel, en Siria lo propio, no con tanta intensidad en Siria, pero sí en el Líbano. Más de 3.000 explosiones de algunos aparatos, porque gran parte de esos son los aparatos, son llamados los beepers. No sé si ustedes recordarán en los 90, antes de que vengan los celulares en masa, había unos aparatitos que te los colocabas acá en el cinturón, los más viejos van a recordar, y que te podían mandar como un mensaje de texto, ¿no? Un mensaje cortito, tenía una pantalla pequeñita y te decían, tienes que estar en la oficina en 5 minutos o estoy en la casa, nos vemos acá. Era una forma de comunicarse, digamos, ¿no? Antes de que tengamos toda la tecnología que hoy tenemos, habían estos beepers. Bueno, resulta que la guerrilla armada, Hezbollah, tenía la intención de dejar de utilizar dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras y demás, porque consideran que la inteligencia israelí, la temida Mossad, tenía la capacidad de infiltrar estos teléfonos, por ende infiltrar sus comunicaciones. Y como claro, hay un periodo de guerra que se lleva ya desde el ataque del 7 de septiembre de Hamas, ha estado intercambiando ciertos misiles en la frontera. Hubo un ataque en los altos del Golán hace unas semanas que mató a un montón de muchachos que se encontraban jugando fútbol por ahí. Hubo una respuesta durísima. Los señores de Israel también lograron un ataque importante, matando a un líder importante de la milicia Hezbollah. Hubo un ataque en el propio Teherán, en la capital iraní, cuando mataron a uno de los líderes de Hamas, dejando un dispositivo con una bomba igual dentro de su domicilio años antes. Vean ustedes ahora lo que se manda a Israel, ¿no? Hasta ahora Israel no ha dicho que es autoría de este ataque, pero todos apuntan a la temida Mossad. Todo parece indicar que la inteligencia israelí ha logrado interceptar a la productora de estos aparatos, que bueno, es una empresa taiwanesa que subcontrató una empresa húngara, y parece ser que la inteligencia ha logrado interferir a las producciones de estos aparatos y ha empezado a colocar uno por uno pequeños dispositivos explosivos dentro de estos beepers, en walkie-talkies y en varios pedidos que había realizado la milicia armada Hezbollah. Esto lo hicieron en el 2022. 2 años les tomó para llevar adelante este plan que, según algunas fuentes, tenía que haberse desarrollado en otro momento, pero al parecer las cosas estaban empezando a desenmascararse y decidieron apretar el gatillo y empezaron a explotar de esta manera, matando a 37 personas en los 2 días y dejando heridas a más de 3.000 personas, ¿no? Ese es el resultado de este ataque, que nadie tiene idea cómo lo han llevado adelante. Lo que les he dicho es una teoría de varios analistas, pero muestra realmente la capacidad militar y de inteligencia de Israel, que es de temer. Ahora, lo que no sabemos, porque ahí está el señor Nasrallah,
diciendo que va a llevar adelante una venganza, porque no se puede quedar esto así. No se sabe si este es un ataque que va a mantener a Hezbollah al límite y va a evitar que ellos ataquen, o más bien va a llevar adelante a una nueva fase de la guerra en la que verdaderamente la capacidad militar de Hezbollah se enfrente con la capacidad militar de Israel y claro, Israel tenga que dejar su atención un poco en Gaza y llevarla al norte de su frontera con el Líbano. Vean estos cuadros que les muestro alguna información más importante. El martes, miles de localizadores o beepers del grupo estallaron simultáneamente en todo el país, en hogares, supermercados y taxis y en las esquinas, desatando el pánico generalizado y saturando los hospitales. Cientos de radios bidireccionales estallaron al día siguiente, provocando aún más muertes y confusión. Se cree que la mayoría de las personas fallecidas eran combatientes según las esquelas mortuarias publicadas por el grupo. 2 eran niños, por si acaso. Esto según el Ministerio de Sanidad libanés. Entre los muertos y los más de 3.000 heridos, muchos de ellos ciegos o mutilados. Al día siguiente, esto en pleno funeral de estas autoridades o miembros del Hezbollah igual empezaron a explotar. Incluso el embajador de Irán en el Líbano resultó herido. Nadie sabe por qué tenía uno de estos beepers que supuestamente le pertenecían a Hezbollah. Los expertos calculan que Hezbollah tiene hasta 50.000 combatientes activos y decenas de miles más de reservistas. Los localizadores se distribuyeron ampliamente entre el cuerpo de reserva, según la persona cercana a Hezbollah, y se utilizarían para llamarlos al servicio ya fuera para combatir, atender a los heridos o realizar otras tareas. Ahora se imaginarán, ¿no?, los libaneses cómo están botando todos sus equipos electrónicos a la basura, porque claro, quién sabe cuándo pueden explotar. El objetivo era golpear la estructura de la residencia y no ha sido así, declaró el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un desafiante discurso pronunciado el jueves. Se comprometió a continuar con los ataques contra Israel que el grupo lleva a cabo desde el 8 de octubre en solidaridad con Hamas en la Franja de Gaza. Dato, mientras este señor estaba dando ese furioso discurso, los aviones de Israel estaban volando el Líbano. Bueno, la cosa se calienta mucho en Medio Oriente y a ver, vamos a analizar el tema con Álvaro Montenegro. Él tiene una especialidad en Medio Oriente. Álvaro, buenas tardes. ¿Cómo has visto tú este ataque? Hay quienes dicen que fue un ataque con una capacidad de inteligencia absolutamente precisa y con una capacidad increíble, y sus críticos dicen que fue un ataque deliberado a la población civil y a niños en Líbano. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jorge Luis. Evidentemente, los 2 puntos que señalas son verdad. Primeramente, es evidente que esta operación de inteligencia para modificar estos buscapersonas fue muy sofisticada, ¿no? Acá yo me baso en el periodista Elijah Mashnier, que creo que es un periodista veterano de guerra, que creo que es una de las fuentes más respetables en cuanto al tema. Él afirma que estos beepers normalmente no pueden enviarse este tipo de dispositivos directamente al Líbano. Siempre tienen que parar en algún puerto de Medio Oriente y de ahí recién pasan al Líbano. Entonces, Mashnier sostiene que en una de estas paradas Israel pudo modificar y poner ciertos explosivos, ¿no? Acá tenemos el RDX o el PENT, que son explosivos muy volátiles, que son difíciles de detectar. Entonces los puso en los buscapersonas, mantuvo su funcionamiento y los volvió a enviar, ¿no? Evidentemente sí es una operación de inteligencia muy sofisticada, pero también obviamente bajo el derecho internacional, específicamente bajo la Convención de ciertas armas convencionales, se prohíbe que uno disfrace explosivos en dispositivos electrónicos aparentemente inofensivos, ¿no? Y por otra parte, tú ya lo mencionaste, estos miembros de Hezbollah que estaban con los buscapersonas se movían entre la ciudad, entre civiles, ¿no? Uno iba al mercado, compraba algo y de repente explotaba y el dañado no solo era la persona de Hezbollah, sino también el cajero, ¿no? Y también hubo niños y varias muertes civiles. Efectivamente, 2 niños es lo que ha confirmado el Ministerio de Sanidad libanés.
Y sí, hay varios civiles también inocentes que han resultado heridos, pero al parecer también muchos de ellos eran estos Vipers. Ahora quiero ir un poco a la teoría de lo que hablabas acerca, porque todavía todo está muy en la nebulosa, ¿no? La empresa taiwanesa que desarrolla este tipo de dispositivos dice que subcontrata a una empresa húngara. Entonces, tú dices que hay un transporte desde Hungría y que pasa por un puerto en Medio Oriente. ¿Cuál es ese puerto? ¿Cuál sería el país? Porque según lo que tengo entendido es desde la fábrica donde se ha logrado insertar estos explosivos, no así en la llegada ya del transporte, porque imagínate, ya se supone que han llegado empaquetados. Alguien ha tenido que abrirlos, alguien ha tenido que romper la bolsa, sacar los dispositivos, quitar los tornillos, ingresar el dispositivo, sellar todo perfectamente nuevamente, casi como está nuevo. Eso es una actividad hasta de una fábrica, ¿no? No sé si ahí sería donde se han colocado los dispositivos, me generan dudas. Más me parece que ha sido en la propia fábrica de la subcontratada empresa húngara. Sí, evidentemente, como el hecho es muy reciente, hay varias teorías. Pero yo me inclino más a la de este periodista que mencioné, Elijah Mashnier. Él es un periodista de guerra veterano y él argumenta que no fue desde la fábrica, sino fue en el transcurso, ¿no? En el transcurso puede ser en un puerto, no especifica el puerto, pero puede ser en Egipto o tal vez uno de los países del Golfo, ¿no? Que tienen buenas relaciones con Israel. Ahí sería donde habrían modificado los dispositivos y de acuerdo a un reporte de Al Monitor es un medio de comunicación especializado en Medio Oriente, ellos dicen que los servicios de inteligencia israelí habrían detectado que 2 miembros de Hezbollah ya se habían enterado de que estos buscapersonas estaban modificados. Se logró asesinar a uno de estas personas que sabían y uno sobraba, ¿no? Entonces, ante este dilema, Netanyahu y Gallant, el ministro de Defensa, tenían 2 opciones: o dejamos que descubran nuestro plan y ya no usen los dispositivos, o hacemos explotar de manera premeditada, porque según este reporte no tenía que suceder estas explosiones ahora, tal vez después cuando el conflicto recrudezca o hay enfrentamiento más directo. Así es. Pero se vieron descubiertos y bueno, dijeron ya lo hagamos explotar, y eso explica también por qué esto fue un movimiento tan rápido repentino, y no solo eso, ¿no? que no tomó en cuenta estas muertes civiles y fue un acto criminal de guerra, ¿no? O sea, el Líbano nunca había visto en su historia semejante ataque, porque los muertos son 30, el mundo no ha visto eso, mucho. Nunca. Sí, y los heridos son 3.000, ¿no? Entonces nunca en la historia del Líbano había pasado eso, y como dices, en el mundo. Y muchos van a quedar mutilados, van a quedar ciegos, con unas heridas muy considerables, con amputaciones y demás. Sí, es verdad, la población civil aquí ha sufrido un dolor y un embate gigantesco. Ahora, Álvaro, quiero explorar un poco a cómo deja a Hezbollah esto. Hezbollah está dolida. Yo siento que hay un golpe al orgullo. No siento que este ataque haya causado el daño necesario, más lo veo como un pequeño ataque como de provocación incluso. Oye, como si estuvieran instando a la milicia a verdaderamente tomar una nueva fase de la guerra, hacer cierta movilización, movilizar tropas, bajarlas al sur de la frontera con Israel. No sé, ¿tú cómo ves que vaya a ser la respuesta de Hezbollah? Sí, evidentemente los muertos son 30, no es mucho comparado al número de militantes de Hezbollah, que son entre 100.000 o 150.000, entonces más fue, como dices, un ataque que está buscando una respuesta, ¿no? Aparte del terror psicológico en la población y el castigo colectivo, en una imagen grande se puede ver que, como hablamos en anteriores programas, lo que busca Israel es una respuesta de Hezbollah fuerte, ¿no? Para que así Israel tenga la excusa de entrar a un enfrentamiento directo y así puede entrar Estados Unidos. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, él reconoció, y en su discurso él dijo: hoy día fue un día muy negro, a veces se pierde en la guerra, esta batalla la perdimos, reconocemos la superioridad tecnológica de nuestros enemigos, pero lo más importante acá es que Hezbollah sabe que si ellos caen en la provocación y
se enfrentan directamente a Israel con todo, por así decirlo, ellos saben que Estados Unidos va a entrar. ¿Y qué pasa si Estados Unidos entra? Porque hasta ahora toda la estrategia de Hezbollah, de todos de los Houthis de Yemen, de Irak, es gastar los recursos de Israel poco a poco. Porque Israel, y esto está bien escrito y acordado en su doctrina militar de defensa y política exterior, Israel no puede tener guerras prolongadas. Israel, debido a su límite de recursos, tiene que tener guerras rápidas e intensas y ganar de manera rápida. Entonces, hasta ahora la estrategia está funcionando. Israel se está debilitando poco a poco económicamente, no pueden relocalizar sus ciudadanos en el norte. Entonces está funcionando la estrategia. Ahora, esta estrategia ya no deja de funcionar si el conflicto ya no es solo en Gaza, si es un conflicto regional. Entonces, eso está buscando Israel, que esto se expanda de manera regional para que así entre Estados Unidos y ya con la ayuda directa de Estados Unidos y de Europa y otros varios países. No está buscando más bien una oportunidad en la que pueda permitirle una mejor negociación de la paz, ¿no? De poder lograr un acuerdo con Hamás. Israel sí está buscando la oportunidad para un mejor acuerdo con Hamás. Si es que entra a la guerra regional, ¿te refieres? No, me refiero en el que hay un intento en este momento, no se puede llegar a un consenso. Israel no quiere dejar una pequeña franja de Gaza. Hay una pequeña franja que es en este momento lo que está imposibilitando que el acuerdo con Hamás se pueda llevar adelante. Israel quiere mantener control de esta pequeña franja y Hamás quiere que se retiren las tropas incluso de ahí. No le va a servir esto, más bien, no está buscando que tener una mejor posición negociadora para lograr quedarse con esto, que es lo que desea mantener en el acuerdo de alto al fuego. Sí, puede ser, porque si las cosas siguen como están, como dije, Israel se va debilitando poco a poco, ellos necesitan repuestos de sus aviones, de sus tanques, ellos no tienen, ellos dependen de lo que les envía Estados Unidos y Europa, también de cargadores de energía para sus aviones. Entonces, si esto sigue así, Israel va a colapsar y también por la presión interna, ¿no? Hemos visto varias marchas en contra del gobierno de Netanyahu, no creo que resista un año más, entonces tiene que hacer algo, y obviamente Netanyahu no quiere llegar a un acuerdo de paz porque, bueno, sabe si hay paz, se va a investigar qué pasó el 7 de octubre, puede caer en la cárcel y además es una oportunidad no solo para Netanyahu, sino para sus aliados en el gobierno, de que en realidad creen que es su derecho divino, que ellos tienen que tomar todo Franja de Gaza y toda Cisjordania. Entonces, pero eso no se va a lograr nunca. Si entra Estados Unidos y hay una guerra ya regional, el resultado, recordemos que el resultado de la Segunda Guerra Mundial... Depende quién sale presidente en Estados Unidos, además, ¿no? Bueno, yo creo que independientemente de quién salga, obviamente va a ser un poco más fácil con Trump, pero debido al control político que tiene el lobby de Israel, yo creo que es, como el mismo Netanyahu dijo en una entrevista, ¿no? Estados Unidos es un país, una cosa muy fácil de mover si sabes los botones correctos, ¿no? Y que es el dinero israelí que controla su sistema político interno. Entonces, puede haber una guerra regional. Creo que le estás dando mucho a Israel dentro de Estados Unidos. Está bien, tiene, pero creo que es un poco mucho. Bueno, yo creo, si vemos quiénes son los que donan dinero tanto al Partido Demócrata o al Partido Republicano, llegamos a las mismas personas, ¿no? Y hay varios estudios serios sobre el caso y bueno, vemos quién le ha dado todo el dinero a Trump. Claro, al Partido Republicano sí, pero el Partido Demócrata un poco ya se le está saliendo, ¿no? Yo creo que manejan los dos partidos. Recordemos que durante Clinton, ¿quién fue la persona que donó más dinero a la campaña de Clinton? ¿No? Fue justamente Mark Rich, que era el dueño de esta empresa grande de minerales, ¿no? Entonces, ellos juegan el dinero en los dos lados. Vemos los fondos de inversión más grandes del mundo, BlackRock de Estados Unidos, Larry Fink, él es pro-sionista, también judío, y bueno, eso está claro, ¿no? Y la población estadounidense se está dando cuenta de esto poco a poco. Antes era un tabú hablar de esto, pero poco a poco se está dando cuenta. Álvaro, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por el análisis. Listo. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Bien, ahí estaba Álvaro Montenegro. Vean ustedes, las cosas, cómo se están calentando las cosas en Medio Oriente. ¿Será que ingrese a Estados Unidos? Yo les digo una cosa. Los estadounidenses están hartos con las guerras.
porque su nivel de vida ha subido tan dramáticamente. Ellos están metidos con el tema de la escalada de precios. La sociedad estadounidense muy difícilmente te va a aprobar que aparte te metas a una guerra más en Medio Oriente. Y esto está en la historia. Ha pasado en Vietnam. Recuerden ustedes cómo se ha levantado la gente en la guerra en Vietnam. Ahora es mucho peor. Con Ucrania ya no suficiente fue ahí. Yo creo que donde Estados Unidos se mete en Medio Oriente, en la interna va a ser algo increíblemente impopular. Pero bueno, veamos cómo va la cosa, a ver si Álvaro le atina en su análisis.